Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Esta es nuestra primera clase virtual. El día de hoy trabajaremos el curso de razonamiento verbal. Quien les habla es la profesora Fiorella Britoré y vamos a comenzar con nuestro primer tema. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tema de sinonimia y antonimia contextual. Empezaremos con sinonimia contextual. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra sinonimia? La sinonimia es la relación que va a existir entre dos palabras amadas. Es el significado semejante que va a poseer estos términos. Tenemos, por ejemplo, la palabra talla y la palabra estatura. En el caso 1, nosotros podemos decir, un peruano es por lo general de talla o estatura mediana. Entonces, evidenciamos que cualquiera de las palabras puede incluir en esta oración y no va a afectar, no va a distorsionar la información. Veamos el caso número 2 nos dice, usa prendas de talla mediana. El siguiente, usa prendas de estatura mediana. Si nos damos cuenta, en el caso número 2, la palabra talla y la palabra estatura no pueden intercambiarse en cualquier tipo de oración, en cualquier contexto. ¿Por qué? Porque va a distorsionar la información. Cuando nosotros escuchamos usa prenda de talla mediana, podemos deducir que es talla M, ¿no? Pero si nosotros escuchamos usa prendas de estatura mediana, no podemos deducir una estatura mediana. ¿Por qué? Porque la estatura generalmente nosotros lo vamos a referir a lo que es altura, a lo que es talla, tamaño, ¿no? Entonces, usa prenda de estatura mediana no tiene mucho sentido. Por ello se dice que para que la sinonimia contextual funcione, sea correcto, debe de tener en cuenta la oración, en qué contexto de la oración va a ir el sinónimo que yo quiero incluir. Tenemos los tipos de sinónimos. El primer tipo de sinónimo es la sinonimia contextual. ¿Qué me indica? Que el sinónimo va a ir acorde al contexto de mi oración. Entonces, cada palabra, cada sinónimo se tiene que adecuar al contexto. Eso significa que por más que las palabras tengan semejante significado, no va a ser para todas las oraciones, va a variar. Tenemos el caso, el plomo es una pelma, esta comida es pesada, Juan es un pesado. Varía, el adjetivo varía según la oración que yo quiera utilizar. Tenemos a la sinonimia de connotación. Hagamos paréntesis un momento y recordemos, la palabra posee dos sentidos, el sentido connotativo y el sentido denotativo. ¿Qué me indica el sentido denotativo? Que el significado de la palabra va a estar plasmada en el diccionario, va a predominar en el diccionario, mientras que el sentido connotativo me indica que yo tengo que interpretar la información, yo tengo que interpretar el contexto de la palabra. Entonces, en base a ello, si mi segundo tipo de sinónimos es sinonimia connotación, vamos a ver una interpretación. Yo puedo decir, por ejemplo, Javier es un monstruo, Javier es un salvaje, Javier es una bestia, Javier es un crack. Cuando yo digo Javier es un monstruo, no me estoy refiriendo al aspecto físico de Javier. Tampoco me estoy refiriendo que se parezca a algo deforme, a algo
horroroso, o que de repente yo diga Javier es un monstruo en computación. Entonces quiere decir que Javier es una persona muy hábil en computación. Entonces yo necesito tener mi oración completa para poder interpretar la palabra que va a ser, en este caso, la sinonimia de connotación. Tenemos a la sinonimia referencial. ¿Qué me indica esto? Vamos a mencionar un término reiteradas veces, pero para evitar la redundancia, ¿qué quiere decir la redundancia? Para evitar que se diga lo mismo y lo mismo y lo mismo y suene desagradable, nosotros vamos a utilizar referentes, términos que van a permitir reemplazar alguna palabra para que sea más entendible. Tenemos, por ejemplo, el caso. Pedro accedió al despacho del inspector. Este miró a su subordinado con cierto desprecio. Aquel joven no le merecía ninguna confianza. Entonces, si se dan cuenta, he subrayado la palabra de color verde. Pedro, subordinado y joven. Estas tres palabras me hablan de una sola persona. Pero, como me dicen sinonimia referencial, colocan un referente para evitar la redundancia. Hay otro caso, la palabra inspector y la palabra este. Este hace referencia a la palabra inspector. Entonces, en este caso, hay sinonimia referencial. Tenemos ahora a la antonimia. ¿Qué me dice la antonimia? Si es que ha habido términos semejantes, se les ha llamado antonimia. La sinonimia es la relación de términos semejantes. La antonimia es todo lo contrario. Es la contraposición. Es aquello que va a poseer significado distinto. Aquellos que se van a oponer. Tenemos, por ejemplo, amor y odio. Empujar, estirar. Antes, después. Son términos que se contrarrestan totalmente. Ahora, cabe recalcar que para que exista una pareja de antónimos o una pareja de sinónimos, necesitan ambos términos pertenecer a la misma categoría gramatical. En este caso cumple. Odio y amor, los dos son sustantivos. Empujar y estirar, los dos son verbos. Antes y después, adverbios. Entonces, sí cumplen con la categoría gramatical. El siguiente tipo es antonimia gradual. ¿Qué me dice la antonimia gradual? Que va a existir determinada palabra dentro de las dos palabras que van a trabajar como premisa. Veamos el ejemplo para aclarar mejor el panorama. Tenemos, por ejemplo, si yo digo la palabra blanco y negro, estos son antónimos. Pero dentro del parámetro blanco y negro, existe una infinidad de colores. Puedo mencionar gris, puedo mencionar oscuro, puedo mencionar crema. Entonces, a esto se le llama antonimia gradual, porque existe la posibilidad de graduarlo. Tenemos, por ejemplo, frío caliente, pero dentro de estas dos palabras existe la palabra helado, tibio, templado, ¿no? Entonces, esto me indica la antonimia gradual. Día, noche, dentro de ello es atardecer y amanecer. Gordo, flaco, dentro de ello un peso intermedio. Sigamos con la siguiente diapositiva.
Tenemos la antonimia complementaria. ¿Qué quiere decir la antonimia complementaria? Que para que exista un término, la pareja, en este caso el siguiente término, tiene que dejar de existir, se elimina. Por ejemplo, yo digo vivo, el antónimo de vivo, muerto. Ok, es correcto, pero el complementario es aquel que me dice que para que exista un término, necesita hacer la negación del segundo término. Legal, ilegal, por ejemplo. Casado, soltero, por ejemplo. O se está casado o se está soltero. Tenemos la antonimia recíproco. Eso quiere decir que los dos términos que están de color verde, van a ser interdependientes, se van a necesitar. Que para que pueda existir un término, necesariamente tiene que existir el segundo término. Por ejemplo, si yo hago la acción de comprar, yo voy a comprar porque alguien me va a vender, ¿no? Entonces hay un intercambio recíproco. Yo puedo decir pagar es porque antes de eso voy a cobrar. Nuevamente tenemos el caso de antonimia de reciprocidad. Sigamos. Bueno, muchachos, esta es nuestra clase del día de hoy. Espero que se haya entendido. Vamos a recapitular, vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos la sinonimia contextual y tenemos la antonimia contextual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los sinónimos, si bien es cierto, son los significados que más se van a asemejar a aquellos significados que tienen algo en común. Mientras que los antónimos son aquellos que se contrarrestan el significado. Muchachos, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier incertidumbre que ustedes tengan con referencia al tema, sírvanse por favor a llamarme, a escribirme, a mandarme un correo electrónico. Yo voy a adjuntar el número de WhatsApp y el número de correo electrónico para poder disipar cualquier duda que ustedes tengan referente, ojo, al tema del día de hoy. Muchísimas gracias, estudiantes, que tengan ustedes muy buen día y compartan momentos en familia. Esperemos que todo esto pase y que nos volvamos a encontrar en las aulas. Muchísimas gracias.